Bienvenidos y bienvenidas a tu programa, Doctor 33. Hoy nos estamos sumando a esta serie de intervenciones y acciones que en el mundo y por supuesto en El Salvador se están desarrollando para conocer de neumonía, cómo prevenirla, por qué tenemos que tomar muchas medidas personales, familiares, en la salud ambiental para no complicarnos con esta enfermedad que es parte del top 10 de enfermedades en El Salvador. Así que estaremos hablando hoy del Día de la Neumonía. Bueno, y para hablar de neumonía necesitamos, por supuesto, especialistas en el área de neumología. Y voy a invitar al doctor Manuel Arnoldo Mejía. Por favor, doctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Mira, ¿qué costó que vinieras con nosotros? Un poco de trabajo, trabajo. Sí, qué bueno. Estamos hablando hoy de neumonía. Nos estamos sumando a esto de los días mundiales que dirige la Organización Panamericana de la Salud y que lo que pretende es poner dentro de las casas la información sobre la neumonía. Solo quiero introducir, antes de introducirte, pues mencionar que la neumonía es una de las causas de mortalidad en este país, que afecta a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, y que por tanto requeríamos que estuvieras ahora invitado con nosotros para poder ampliar la información. Primero, muchas gracias por invitarme, ¿verdad? Y segundo, veo que sí me reciben con mucho cariño porque hasta me ponen... aquí está identificado. Claro que sí. Y ahora como lo que tú mencionas, ¿verdad? Es una gran causa de mortalidad y es un problema de salud pública y es también un problema a nivel mundial. Por lo que cuando se crean estos días para tomar conciencia es para que realmente la gente pueda hacer su trabajo, porque el cambio está ahí. Nosotros como sistema de salud o trabajadores de la salud siempre tratamos de hacer algo, pero nuestro esfuerzo únicamente no sirve. Exacto. Entonces, por ejemplo, este día, la idea de tomarlo en cuenta, por ejemplo, incluso cuando tú lo revisas, la OMS lo parte y es a partir de la neumonía infantil. Exacto. Que todavía tiene un mayor peso moral, aunque siempre son cuadros infecciosos severos para ambos casos. Y si tú lo puedes ver y evaluarlo incluso solamente por esta situación de conciencia, es porque también sacamos los grupos de riesgo, menores de 2 años y los mayores de 65, aunque puede existir esta infección a nivel en todo el curso de vida. Pero son estos dos grupos que tienen condiciones especiales que los vuelven más vulnerables. Más vulnerables para desarrollarla. A que se infecten y por tanto no es tan solo la infección, sino que la adquisición de las complicaciones por la misma historia natural y agresividad que tenemos aquí en El Salvador. Para que la gente lo comprenda, entonces, cuando hablamos de neumonía, en las familias lo conocemos como pulmonía, exactamente. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son esos factores que están más relacionados a la presencia de neumonía infantil y en adultos mayores? Bueno, como tú lo dices, ¿verdad? Tenemos que necesariamente definir lo que es la neumonía. Y la neumonía no es otra cosa que una infección de los sacos alveolares que se pueden llenar de pus, y esto debido a una bacteria o algún virus o otros microorganismos que pueden existir en el medio que van a impedir que esos hermosos pulmones que tenemos allí, que convierten el aire a oxígeno, que es lo que nos mantiene con vida, al final pierde esa función. Y como tal, si pierde esa función, van a entrar una serie de complicaciones y cambios en el organismo que nos van a llevar a un desenlace fatal. Y este desenlace fatal, hay muchas personas que desconocen que si bien la infección inicial pudo haber partido de la estructura respiratoria, pero que puede afectar todo el cuerpo, terminar en una sepsis, en una distribución de esa bacteria que afecta todos los órganos vitales de nuestro. Fíjate que a partir de que acabamos de pasar los ya no tan vistos vientos de octubre, pero que nos venían los cambios de clima del norte y todo, tuvimos que afrontar un alza en el número de infecciones respiratorias, como tú lo mencionas, y estas infecciones van cruzadas por bacterias y virus. Salimos de eso, pero muy bien, una infección viral se puede complicar después de unos 3 a 4 días si no lo resolvió bien por estas características de que sean niños o que sean adultos en una neumonía. Manuel, sucede que en nuestro país las tradiciones y las etnoprácticas suceden con mucha frecuencia y una de ellas es la automedicación. Tenemos un niño o niña con tos, tenemos una persona con tos, acudimos a comprar cualquier cosa, automedicada por supuesto, o que la vecina le dijo, mira,
toma de esta porque esta es la que me pegó a mí y te va a pegar a vos. Vale, ahí que vale. Yo soy bien cerrado en esa área. Perfecto. ¿Verdad? Ahí, Por eso te trajimos. por más que la gente tenga eso, es mejor una evaluación siempre médica, porque tenemos diferentes áreas en el pulmón, sí tenemos diferentes infecciones. De forma médica podemos dividir a vía aérea superior e inferior. Dentro de la inferior tal vez están los bronquios y después viene el pulmón. Pero hay que averiguar qué área está afectada. Eso no lo podemos solamente predecir si alguien me cuenta que hay un cuadro de tos, un cuadro de fiebre, un cuadro de disnea o cansancio en este caso, ¿verdad? Siempre va a requerir evaluación médica y esto es por lo que hay que tener conciencia con la neumonía, porque es una enfermedad infecciosa y es evitable. O sea, un desenlace, una mortalidad se puede evitar siempre y cuando podamos acudir a los medios adecuados. Incluso también tiene que tener consciente la población que a veces es necesario más de una evaluación para poder llegar a un diagnóstico o verificar que el tratamiento va de forma adecuada. A veces yo puedo iniciar un tratamiento antibiótico, pero necesito reevaluar porque tenemos los casos de resistencia bacteriana que también lo estamos presentando. Entonces yo puedo iniciar de forma empírica con un tratamiento, pero necesito reevaluarlo para ver cómo va en este caso y si va a ser adecuado. Y ese es el mensaje principal de este programa, fíjate, Manuel. No a la automedicación, sí a la evaluación clínica, por cualquier motivo, desde la salud mental, la nutrición, todo requiere de una evaluación inicial para tener un acompañamiento del profesional especialista en esta área. Para el caso, estamos hablando de neumonía, requerimos a alguien con tu formación, un internista que ahora es neumólogo, para que podamos tener una mejor orientación clínica en el manejo, cosa que no sucede en nuestro país. Sucede que quienes mueren por neumonía en el país, si bien es alto esta cantidad en la niñez y en las personas adultas mayores, pero porque también tienen otras condiciones adicionales, desnutrición o malnutrición en el caso de los niños. O es comórbido de otras enfermedades como insuficiencia renal o pacientes con cáncer o pacientes con... Entonces morir por neumonía no debería de ser aquí en el país una opción. Ni en el mundo. Exacto, exacto. Que por eso lo estamos ahora analizando. Entonces, por eso es que esta mañana nos estamos tomando la oportunidad junto a ti para que podamos ampliar la información. Oiga, si usted tiene preguntas, hágala. Estamos completamente en vivo 2559-3333. Llámenos, aprovechemos que estamos con nuestro neumólogo invitado y por supuesto seguimos hablando de neumonía. Nos vamos a ir a una pausa y complementamos con más información. Bueno, continuamos con el doctor Manuel Arnoldo Mejía, ¿sí? Hablando de neumonía, tratando de llegar hasta tu casa para que puedas tomar las medidas necesarias y evitar este problema tan frecuente en El Salvador. ¿Qué factores, aparte de la edad, tú mencionaste un poco sobre el clima, qué factores están asociados a que las personas nos volvamos más vulnerables? Porque gripe nos da todo. Ajá, no, pero esa es la base y también esas se pueden convertir en una neumonía. Que cuando uno está en el diario vivir de la consulta del médico te dicen una gripe mal cuidada. Eso es lo que nos traduce la gente, pero es porque están viendo ellos mismos que se ha prolongado más del tiempo o si habían buscado una atención y esta todavía sigue causándoles molestias. Y no, a veces no es que realmente sea mal cuidado, sino que ya implica mucho que tenemos que explicar los periodos de recuperación para los cuadros agudos de la enfermedad. En este caso, la verdad que, porque algo que quiero que quede bien claro, por ejemplo, uno no tiene que dudar nunca en buscar una atención médica, siempre y cuando sean, esto incluso hasta lo podemos ampliar a menores de 5 años, que así está incluso la normativa aquí en el país, y gente adulta mayor, pero que tenga también otras enfermedades. Puede haber un hipertenso que se cause de cansancio, puede haber un paciente diabético incluso, que esté con otra sintomatología de origen respiratorio. Siempre lo mejor es acercarse a su centro de salud más cercano. Aunque tengamos bien definidos que digamos grupos de riesgo menores de 2 años o mayores de 65.
Ahora que estamos viendo esto que habíamos del clima, que nos trae muchas bacterias, muchos virus, la contaminación incluso, también eso va a hacer que cualquier gente pueda caer. Ambientes de trabajo también no muy sanos, de que lo vemos incluso desde la higiene que podamos tener. La cultura incluso de nosotros no somos una cultura que busque mucho o la atención temprana o utilizar mecanismos como lavarnos las manos, como el alcohol gel, el uso de las mascarillas de protección, como podemos ver en otros países o en otros lugares o incluso en los centros médicos de trabajo. Estas consultas de prevención también, que digamos que es solamente el chequeo médico general para tratar de identificar algún problema, porque al final de cuentas cuando ya aparece la neumonía tratamos ese momento, pero el riesgo mayor lo pudimos haber disminuido en estas preconsultas. O el nivel, la gravedad de la complicación se pudo haber prevenido también. Uno de los problemas muy importantes, y lo hablábamos fuera de cámara, Manuel, es el hecho de que también en nuestros hospitales la presencia de la neumonía adquirida ahí es bien frecuente. Y le sumo todavía lo comunitario, pues lo que está ocurriendo afuera. Entonces el ser parte de este ambiente ya contaminado en hospitales todavía empeora el cuadro, y por el tipo de bacterias que también está ahí. Es que ahora hablamos de otro punto importante con eso que mencionas, que es la clasificación de las neumonías, porque no podemos, aunque ya sabemos que va a ser una infección dentro de algún campo pulmonar, ahora por su forma, la neumonía tiene muchas formas de que la podamos clasificar los médicos. Por el origen, digamos, la que está en la casa, nosotros tenemos una cierta cantidad de bacterias, virus o microorganismos que van a ser más frecuentes, pero los que encontramos en el hospital son mucho más complicados, por una diferencia de que estos al estar en el hospital tienen mayor resistencia, o como me decía alguna paciente, es más fuerte la bacteria, me dice. A veces esa fuerza de la bacteria es para que me entienda la gente, y hago un llamado, por ejemplo, a no esta automedicación y principalmente al uso indiscriminado de los antibióticos, porque eso es lo que estamos viviendo nosotros actualmente, que haya brote de bacterias. Tal vez no es la forma de mencionarla, pero tú me entenderás muy bien que tenemos como la pseudomonas, que son de este ambiente ambictoral, pero ahora tenemos un problema mayor con el advenimiento de la cianobacter. Manuel, tenemos una llamada de Carmen desde Mexicanos, San Ramón. Hola Carmen, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cuál es su pregunta para el doctor? Hola. Carmen. Sí, en efecto, como Carmen nos mencionó. ¿Aló? Hola Carmen, ¿cómo está? ¿Aló? Carmen, le escuchamos. No escucho, soy un poco sorda. Hola. Carmen. Sí, pero es que no escucho porque he perdido un oído. Díganos su pregunta, por favor. Intentaremos. ¿Cómo? Denos su pregunta. La pregunta es, doctor, buenos días, que si hay vacuna aquí en El Salvador, contra la neumonía. Gracias por su pregunta. Aquí va la respuesta. Bueno, primero buenos días a la televidente, y con respecto a su pregunta, sí. No solamente para la neumonía. Ahora, el tema de vacunas también es un tema de, más que todo de salud pública, es medicina preventiva. Exacto. Como tal. Tenemos aquí vacunas tanto para la neumonía, pero también cuando hablamos de neumonía para un agente específico. En este caso, para la vacunación es diferente tanto también para los periodos de edad. Si usted completó su esquema de vacunación en la infancia, en la vida adulta lo que nos queda solamente es dar los refuerzos y la vacuna principalmente para neumococo. Aparte de la vacunación anual que hay que tener para la influenza, que son dos cosas aparte. La influenza va a ser una enfermedad principalmente viral y el neumococo es una infección bacteriana. Con respecto a la vacuna de neumococo, que es la que la televidente está más preocupada, una de sus indicaciones son estos grupos de riesgo que yo mencionaba. Claro, otro grupo se puede evaluar siempre y cuando exista un riesgo para ponerla antes de la edad, pero principalmente la indicación acá o en otros métodos, pacientes mayores de 60 años deben cumplir un esquema de vacunación con neumococo y la anual con influenza. Y esa es precisamente la respuesta, Carmen. Si hay vacuna, requiere de evaluación clínica, por tanto volvemos al ciclo. Es necesaria una evaluación clínica para ayudar a determinar la necesidad en este caso, del uso o no de la vacuna. Nos vamos a ir a un espacio comercial porque después de esto sí quiero que hablemos ya más específicamente de la vacuna. Si enferma o no enferma, el miedo que le tiene todo el mundo. Así que no te levantes porque continuamos hablando de neumonía. Si estás triste y tu sonrisa se apaga, que falla.
Continuamos hablando de neumonía y entonces qué bueno que la pregunta estimuló la discusión que vamos a tener a continuación. Las vacunas disponibles en el país. Hay un esquema nacional de vacunación que establece los grupos de edad y aquellos que tienen más riesgo, ¿verdad? Ya hemos hablado de niños, niñas abajo de los 2 años y también adultos mayores. Pero las personas de repente dicen, miren, yo he escuchado de la vacuna de la influenza y yo me la quiero poner y se la quiero poner a toda mi familia. Hay un grupo de familias, sí, pero hay otra familia que a pesar de que está disponible la vacuna, dice, no, es que me la pongo, me enfermo y me pongo peor. ¿Esto es real? No, sí es real. Incluso en los mismos, nosotros, profesionales de salud, tenemos historias que contar con respecto a la vacunación. Definitivamente nosotros que estamos en este ámbito sabemos que la vacunación ha ayudado mucho en la historia de la medicina. O sea, no podemos decir hasta esta fecha de que no vamos a vacunar. Incluso tal vez en la parte de pediatría, no me metería mucho, eso le correspondería a los pediatras, pero ellos habrán visto cómo han cambiado o cómo ha cambiado la historia de las neumonías en la infancia a partir de introducir en los esquemas nacionales de vacunación estos agentes. En la vida del adulto, como te digo, que ya es la segunda parte, que ahí sí me puedo meter yo a discutir, es que también lo vamos a ver en esto. Podemos iniciar la indicación está clara de pacientes arriba de 65 años. Y hay que darle un seguimiento a la vacuna, porque por ejemplo estos temores que generan en las familias de que me puse la vacuna y siempre me dio la enfermedad o me dio la infección. Hay que recordar que la vacunación es para impedir formas graves y de esa manera erradicar tal vez la transmisión de una enfermedad, pero de una forma intensiva o eliminarla completamente. Es difícil porque hay muchas mutaciones o diferentes tipos de bacterias. Siempre puede generarse una neumonía. Lo que pasa es que hacemos con esta vacuna que le decíamos a la televidente del neumococo es disminuir el agente que consideramos que es el más frecuente. Pero hablamos de que pueden haber neumonías por virus que la vacuna no le va a hacer efecto. O van a haber neumonías por otros agentes atípicos que tampoco la vacuna va a ser efectiva contra ellos. Lo que estamos haciendo, por ejemplo, es atacar a la gente más frecuente con esa vacuna y los cambios más observables que se puedan encontrar. Otros pacientitos que van a estar por fuera, y eso ya depende mucho de la valoración que uno haga, es como te mencionaba, un paciente con una insuficiencia cardíaca, un paciente con cáncer, digamos, o un paciente con otra enfermedad inmunosupresora, o un paciente que lo hayan pasado a sala de operaciones que le van a quitar, digamos, el vaso. Es consideración también del médico agregar la vacuna para proteger y disminuir este número de nuevos casos. Eso es lo que explica completamente el por qué las personas se van a enfermar cuando son vacunadas. Porque si hay una reacción del cuerpo... Pero no va a ser una reacción similar o igual. O sea, cuando tenemos que hablar de efectos secundarios o adversos de una vacuna, si presenta fiebre, se considera una como tal, pero no es desarrollar como la enfermedad. Le puede dar una enfermedad similar a gripes, está descrita, exacto, pero no es la neumonía como tal. Y si le da una neumonía también habría que ver si pudo haber sido otro agente que no está contenido en la vacuna. Completamente de acuerdo, Manuel. Ahora, para ir cerrando este espacio, tratamiento. Si la influenza está asociada también a neumonía viral, el tratamiento debe de instalarse, por tanto, lo antes posible. Y no esperar hasta, ya pasé 5 días. Dice. No, los mejores resultados siempre van a ser entre más temprano tengamos identificada la enfermedad y más temprana podamos iniciar los tratamientos. Si nos llegan a los sistemas de salud con 4 o 5 días, hemos perdido todo ese tiempo de poder iniciar tempranamente y por consiguiente los grados de complicación son mayores. O sea, ya la enfermedad ha progresado y por lo tanto vamos a tener esos desenlaces que queremos evitar. Sí, y la ventaja que en el país está disponible para el caso de los antivirales, tenemos disponible uno que es muy específico para las principales familias de virus que están asociadas a las... No, sí, por ejemplo, ya hablando del medio salvadoreño, nosotros no tenemos escasez de medicamentos si es necesario usarlo. Tal vez la verdad que el mayor problema sigue siendo nuestra educación en salud, tanto como población como por sistemas preventivos, que nosotros no hacemos mucha educación y es la razón por la que aceptamos venir con el gusto a estos segmentos. Perfecto. Manuel, te agradezco muchísimo la información. Gracias. En verdad, muy atinado. Señoras y señores,
o toda la familia que nos está viendo, recuerde, cuidemos de nuestro ambiente, porque también tiene que ver con el ambiente. Cuidemos de nuestros familiares, utilicemos alcohol gel para evitar esa transmisión. No estornudemos, también la ética del toser tiene que ver en que reduzcamos la oportunidad de enfermarnos, en este caso, de esta complicación tan grave como la neumonía. Soy Doctor 33, te espero el día de mañana para que continuemos hablando de todos estos temas que son muy importantes para el cuidado de tu familia. Chao.